Agradecido que algún día se madura en su vida, puede decir, tuve muchos tiempos malos, pero aprendí esto de mi papá. Sean todos bienvenidos a este tiempo de aprendizaje. Queremos invitarles a que nos acompañen en estos minutos. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor con mis hermanos. Y sean todos bienvenidos. Somos Casa de Adoración y estamos haciendo esto cada miércoles para que usted se pueda conectar y pueda aprender con nosotros también. Nosotros también aprendemos cuando hablamos, cuando nos sentamos en la sala y platicamos entre nosotros, aprendemos muchas cosas. Sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros y Él nos va enseñando cada cosa. Y también esperamos que el Espíritu Santo esté con usted para que también le revele y le enseñe la palabra de Dios. Quédese con nosotros. Estamos aquí en el templo. Donde estamos, Señor, tu amor nos alcanza, Señor. Dile gracias, Señor, por ese amor que cubre, Señor, todo pecado, cubre toda tristeza, cubre, Señor, todo problema. Tu amor, Señor, nos levanta, Señor. En esta hora, Señor, te agradecemos por ese amor tan inmenso. Oh, Jesus, we just thank you today for your love. We just thank you, God, because you love us unconditionally. You love us, God. Hola, buenas noches a todos. Nos acompaña esta noche nuestro hermano Juan, nuestro hermano Martín, el pastor Selvin. Y bueno, esta noche vamos a leer algo que se nos hace de suma importancia. ¿Qué rol ejercía José en la vida del Señor Jesucristo? Como papá terrenal, ¿no? Que es el papel que se le había, o la tarea que se le había asignado a través de una revelación. Y bueno, vamos a leer Mateo 1 del 16 al 20. Vamos a ver un poquito de la historia de lo que vamos a hablar esta noche. Amén. Así es. Mateo 16. Mateo versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Versículo 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Bueno, vamos a leer un poquito, vamos a terminar en el 23. Dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Bueno, vamos a platicar de algunos puntos importantes acerca de esta lectura. Punto número 1. ¿Qué rol tan importante, Pastor Selvin, o qué asignamiento tan grande tenía en ese momento José? Muy poco se habla de él en la Biblia, y
algunas personas estábamos comentando que algunas que se dedican, ¿verdad?, a estudiar la genealogía, que a través de, ¿verdad?, de documentos o no sé, la gente que se dedica profundamente a estudiar estas cosas, por como no se habla mucho de él, hay teoría, ¿no?, teorías de que pues tal vez era un hombre ya de avanzada edad, más o menos cuántos años tenía María, pero aquí también habla de qué genealogía venía, de qué linaje venía, y creo que eso era importante, ¿no? Porque no fue un hombre que Dios escogió al azar, sino que él tenía un plan con él y qué papel iba a desempeñar también en la vida de Jesucristo. Más adelante vamos a citar algunos versos donde no tan solo fue el Padre terrenal, pero también, o sea, qué asignamiento tenía, porque se le nombra a él como carpintero, y también en un versículo que vamos a ver también se le nombra a Jesús como el hijo del carpintero. Entonces le enseñó algo, ¿no? No nada más, no nada más era el papá que lo nombró hijo y, ¿verdad?, y lo dejó a su suerte, sino que tenía un asignamiento especial. ¿Qué opina acerca de eso? En el primer versículo que Mateo escribe, ahí en Mateo 1, ¿verdad? Comienza así: este es el libro de la genética de Jesucristo, ¿verdad? Y menciona hijo de David y de Abraham. La genética de Jesús venía de David y venía de Abraham, desde ahí viene la línea. ¿Y por qué se le llama hijo de David, verdad? Porque si recordamos la historia, David tuvo un hijo con Betsabé, que cuando fue confrontado por Dios, por el profeta Natán, fue confrontado, pasó una tragedia, el niño murió. Ese niño que consiguieron de ese pecado, de ese matrimonio, murió. Y cuando muere, viene a causar un impacto tan fuerte en la vida de David que lo lleva al arrepentimiento. Entonces podemos ver que ese hijo de David que murió por ese pecado representa a Jesucristo, quien vino a morir por nosotros, por el pecado de cada uno de nosotros, el pecado de la humanidad. Entonces los hebreos lo conocían como hijo de David, porque así como un niño murió para cubrir el pecado de David, también Jesucristo murió para cubrir el pecado de todos nosotros, de toda la humanidad. Entonces, ¿cómo comienza Mateo diciendo este es hijo de David? Dando referencia a eso. Y también por el linaje, ¿verdad?, la línea genética de donde viene Jesús. Y luego habla de Abraham. Y cuando miramos la historia de Abraham, miramos que nace también Isaac, que es el hijo de la promesa. Y cómo Dios se lo pide a él en una cierta edad, se lo pide y que se lo den sacrificio. Entonces, cuando vemos las figuras, nos damos cuenta que Abraham representa al Padre, el Padre Dios. Isaac representa a Jesucristo. Entonces, podemos ver ahí en el sacrificio el Padre dando a su Hijo por amor a nosotros. Entonces, Jesús está ahí también. Entonces, podemos ver que en toda la historia, que por eso Mateo pone lo primero que se refiere a David y Abraham. Este es nuestro Isaac y este es aquel niño que vino a cubrir el pecado del mundo. Entonces, lo más poderoso o hermoso de todo esto es que en toda la genealogía, en los nombres que menciona, aparecen tantos nombres que no califican como para que estén ahí. Pero ahí nos enseña la misericordia de Dios, que cuando Dios tiene un plan, un propósito, Él le place usar a quien Él desea. Entonces, de ahí nace José, de esa misma línea, y también María. Se cree que aquellos 120 que vivían en aquella aldea venían de esa línea.
Entonces María y José eran de esa línea también. Y qué hermoso, porque María no era cualquier mujer. Era una joven, se cree que tenía entre 14 a 17 años. Era una joven. Y Dios la escogió a ella para traer al Salvador del mundo. Pero también escoge a un José. Y si estudiamos un poquito la historia de que por qué José ya no aparece más, podemos decir, basado en la historia, que José tal vez ya era mayor de edad, que ya rondaba por ahí en algunos 30 años, 35 años por ahí, y que tal vez ya también tenía hijos de otro matrimonio, ¿verdad? No lo dice la Biblia, pero cuando leemos historia podemos darnos cuenta. Los comentaristas nos dicen que probablemente, por eso es que luego se mencionan hermanos de Jesús, a algunos que son mayores también que Jesús. Entonces podemos ver qué tan importante es para Dios usar a María y usar a José en este plan perfecto de Dios de traer redención, restauración para la humanidad completa, porque un Salvador se nos tenía que dar por el pecado. Si no, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero a través de Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Y para cumplir la profecía de Isaías, que dice: un día se les dará un Salvador, se les dará un hijo, y su nombre será Emmanuel. Será príncipe de paz, será Dios Padre eterno. Y empieza a dar una lista como de 4 nombres que representa toda la deidad de Dios, todo el poder, todo, que es un Dios omnipotente, omnisciente, que es alguien poderoso y que vino a habitar en medio de nosotros. Entonces, qué responsabilidad tan grande para José. Así es. De cuidar al Salvador del mundo. Ahora imagínate, Alfredo, cuando le daba fiebre, ¿cómo se ponía José? O sea, ya sabiendo que es el Hijo de Dios, y que de repente le dio una fiebre y fiebre 105, y cómo actuaba él, o que de repente no tuviera que comer, qué comer, y tenía que cuidar al Salvador del mundo, al Hijo de Dios, a Jesucristo. Así Entonces, es. es una tremenda responsabilidad. Así es. Aquí dice también, por ejemplo, la importancia. Dice en el 18, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Ahí especifica, ¿no?, cómo fue dado. Dice: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, o sea, todavía no se habían juntado, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Dice: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Hace rato platicábamos, Martín y yo, ¿no?, cómo hubiera sido si Jesús no hubiera nacido hace 2000 años atrás, ¿no? En los tiempos de hoy, que por ejemplo, no sé, Dios hubiera decidido escoger una joven de hoy en día, ¿no? Y que uno de nosotros estuviera ya le hubiera dado el anillo, ¿no?, para hacer el compromiso de casamiento, y de repente pues se da cuenta que está embarazada, y te dice ella que fue el Espíritu Santo. ¿No? O sea, ¿cómo iba uno a actuar, no? O sea, No. John, ¿sabes qué? ¿Cómo? ¿Cómo no? El Espíritu Santo no. Entonces, o sea, aunque fueron tiempos muy ajenos, muy lejos a los tiempos que estamos ahora, qué importancia todo eso, porque aún, o sea, después por revelación le vino a José que había sido concebido a través del Espíritu Santo, pero aún así tuvo que haber sido un hombre de fe, tuvo que haber sido un hombre que Dios escogió entre los hombres también, porque
si, aunque me imagino yo, ¿no? Que si, aunque se le hubiera dado esa revelación, si él no hubiera tenido fe, si no hubiera conocido que había un Dios omnipotente, que había el Dios de Abraham, el Dios de David, o sea, todo lo que él había aprendido, ¿no? Si él no hubiera creído eso, entonces no se hubiera dado. Entonces tuvo que haber sido un hombre que tenía fe, eh, que también pues tenía un poco de sabiduría y madurez, ¿no? Porque yo creo que una persona inmadura pues no hubiera podido soportar algo así, ¿no? Iba a decir, bueno, estoy a punto de casarme contigo y, o sea, ¿cómo pasa esto, no? Y en esos tiempos era algo muy, muy grave, ¿no? Porque comentábamos hace ratito que, no sé, en algunos casos, que si la mujer no estaba casada y salía embarazada, era algo muy grave, ¿no? Entre esa comunidad, ¿no? Podía perder la vida. José sabía de estas leyes mosaicas, porque eran leyes de fornicación, y todo aquel que fornicaba, entonces era apedreado hasta la muerte. Así Pero José, dice la Biblia, que era justo, y le dijo, cuando ella le dijo, hey, se me apareció el Espíritu Santo y estoy embarazada, Dios me dijo que yo iba a tener un hijo, iba a ser el Salvador del mundo, y yo estoy embarazada. Él se lo dijo a él, y él, me imagino que hizo un acuerdo con ella y le dijo, mira, yo no voy a decir nada porque esto es un pecado de muerte. O sea, que te crea tu abuelita que fue el Espíritu Santo. Sí. Yo me imagino que así de haber pensado. Entonces, mira, para que no tener problema, mejor esto se terminó y cada quien por su rumbo. Pero sucedió algo. María no estaba mintiendo, es que se le había parecido un ángel, y el Espíritu Santo engendró en ella algo, se llegó a ella y engendró a Jesucristo en ella. Pero ¿quién le iba a creer ese cuento? Además, Espíritu Santo, nadie conocía acerca de Espíritu Santo todavía. Así es. Entonces, siendo justo, él le dijo, yo no voy a decir nada, o sea, yo no te voy a acusar, pero ya no podemos casarnos porque yo no te creo. Y él se fue. Pero después un ángel se le apareció a él y le dijo, ¿verdad? Le dijo, ese niño que ella está esperando, creo que sí teníamos el versículo, por ahí lo leímos hace ratito. Entonces, ahí dudó cuando María le dijo, pero cuando se le apareció el ángel, ya dijo, ok, fui asignado para este plan. Así es. De Dios. En el versículo 20 dice… Versículo 20 de capítulo 1. Capítulo 1, versículo 20 dice, y pensando él, o sea, José, en esto, dice, he aquí, o sea, dice ahí que lo estuvo pensando, o sea, como cuando tienes ese problema, ¿no? Que no te deja dormir, imagínate, en la noche, así como, ¿qué hago? No, estoy en esta situación. Y dice aquí, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y fíjate la afirmación que hace, José, hijo de David. O sea, vienes de ese linaje. Así es. No temas. Entonces, hasta ahí es que él ya dijo, ok, pero no nos dice cuánto tiempo pasó. No. Ahora, él le había dicho a María, María, cuando te empieza a crecer la panza, ya no es problema mío. O sea, ni te atrevas a echarme la culpa a mí, porque a mí también me van porque cometimos fornicación. O sea, di la verdad. Y se acuerdan que después María durante el embarazo va con su prima, la mamá de Juan el Bautista, porque ella ya no podía vivir en su aldea, porque en su aldea quizás habían personas que no le creían. Entonces ella emigró a otro lugar y se fue y se refugió con la familia. Entonces, esto es para hablar un poquito de historia, cómo es que, ¿qué haríamos nosotros en una situación de esa, ¿verdad? Sí. ¿Qué haríamos? Gracias a Dios que ya la profecía se cumplió, ¿verdad? Porque imagínate en nuestros tiempos que alguien diga, no, pues yo estoy embarazada del Espíritu Santo. Pues ya no se puede, porque la profecía ya se cumplió.
O sea, Así si es. sale alguien por ahí diciendo cosas de esas, pues ya, o sea, no, porque ya era una sola vez. Así es. Entonces, pero qué tremendo la fortaleza de un hombre como José que tomó el reto, porque él también le pudo haber dicho al ángel, mira, tú eres un ángel, nunca había tenido algo así, yo soy creyente, estudio la Biblia, me la paso en el templo, pero igual está bien que sea el hijo de Dios, pero yo no quiero ser responsable de eso. Así No es. puede venir alguien más o escoger a alguien más que se haga cargo de eso. Así es. Porque si él ya estaba grande y estaba casado y ya tenía hijos anteriormente, él ya sabía la situación, sabía. El compromiso. Pero Dios en su perfecto plan lo escoge a él. Escoge a María y lo escoge a él. Tal vez María porque era una joven y él porque era una persona madura que iba a actuar con responsabilidad ante un plan tan grande que Dios depositó en ellos dos, Así es. ¿verdad? Qué rol o sea, está fuerte pensar, ponerse en sus zapatos de él. Sí. ¿Qué haríamos nosotros, hermanos? O sea, no, ni lo quiero pensar. Yo pienso que muy bueno eso, como Dios en su perfecto plan, que nos enseña la genealogía de Jesús, que nos enseña en dónde lo posicionó para que naciera, en el vientre de María, que usó a José, pero también, como lo que decía el hermano Alfredo ahorita, de que José tenía conocimiento de Dios, tenía el temor, conocía. Entonces, como ambos eran de una tribu de sacerdocio que venían de la tribu de Judá, ambos venían de ese linaje o de esa línea, entonces ellos tenían el conocimiento bien claro de que Dios era Dios en ese momento y sigue siendo, pero ellos por la labor que hacían de sacerdocio, que miraban que sus cercanos de ellos les tocaba entrar ante la presencia de Dios como este papá de Juan el Bautista, que cuando le vino a él la revelación, cuando entró al templo a dar sacrificio, y era un anciano él también. Ahora, si echamos la moneda cargándola hacia ese lado, es como Dios también ahí ve a esa pareja de ancianos ya grandes para poner a alguien tan especial también, que Jesús lo llama que sería el mayor a Juan, que sería el mayor en el reino de los cielos. Jesús lo llama así a Juan el Bautista. Pero también Dios en su mentalidad de lo que Él ve Dios hacia el futuro, a lo que Él mira de la porción que va a poner en cada uno de nosotros, Él ya sabe lo que nosotros vamos a aguantar y no vamos a aguantar, ¿verdad? Y cómo Dios confió a Juan en ese matrimonio ya de abuelitos, ya de ancianos, pero no tan solo por confiarlos, sino que también Dios hace su obra en esa señora, en ese hombre, porque ellos no habían podido tener hijo. No habían podido, la mujer era estéril, la mamá de Juan el Bautista. La redimió de su esterilidad. Y ella estaba contenta aún en su ancianez, en su viejez, de que Dios la había redimido de todo ese mal que la gente la señalaba y su esposo estaba presentando en el sacerdocio. Pero como ellos también, como ancianos, tuvieron la capacidad de dirigir a un niño, crecerlo y guiarlo al nivel de que Dios le puso un papel tan importante a Juan, de que él era el que le iba a ir preparando camino a Jesús. Entonces, podemos ver que en Jesús, con José y María, puso un temeroso de Dios, con sabiduría, con entendimiento y con la palabra justo y hacerse cargo de Jesús, pero también puso a una joven en la cual se complació en poner a su hijo primogénito, a ponerlo ahí y a que él iba a crecer. Pero también en el otro lado, en una pareja ya grande de edad, confía a alguien que va a ir abriendo el camino para Jesús. Entonces, como decimos, no quisiéramos ponernos en los zapatos de ellos,
Pero me pregunto, ¿Jesús se habrá enfermado? ¿Le habrá faltado comida? ¿Habrían tener que salir corriendo? Todo eso no lo redacta la Biblia. O como un punto que tocaba con un brother hoy en la mañana y está drástico el punto y no lo tocamos aquí, pero no te explica la Biblia todo eso. Si tenía fiebre Jesús y todo eso que en nuestra actualidad vivimos, en nuestro presente. Y sí pudo haber pasado. Pudo haber pasado. Pero como Dios es tan perfecto que ahora en nuestro presente nos pone los recursos adecuados para nosotros, también en ese tiempo Él puso los recursos ahí para que ellos los tuvieran ahí a la disposición. Entonces, Dios siempre nos va a confiar algo porque Él sabe que nosotros vamos a poder sobrellevar algo. Y cada día que Él confía algo en nosotros es porque nosotros nos sentimos capaces o fuertes o fortalecidos para poder sacar eso a flote. Como el ejemplo de mucha gente, de muchos padres que no están en los zapatos actualmente de José, pero están en sus propios zapatos. En sus propios zapatos están posicionados con una responsabilidad que es grande, pero han tomado la decisión de abrazar esa responsabilidad y hacerla suya y hacer lo más mejor que puedan hacer para sacar todo eso adelante. Un ejemplo, mi papá también, mi mamá es su segunda unión. Y de mi mamá, ella es su segunda unión. Entonces yo tengo 2 hermanos acá y una hermana acá. A los 2 no los conozco, pero a la una sí. Entonces, mi papá quiso hacerse cargo de mi hermana, hija de mi mamá, pero hubo mucho altercado para que él pudiera hacerse cargo. Entonces mi hermana se crió con nuestra abuelita. Y ahora mi hermana ya tiene 30 y tantos años, pero me pongo a pensar y digo, qué bonito que como ellos, aún muchos años atrás, queriendo hacerse responsables, pero muchas circunstancias impidieron que sucediera, ¿verdad? Entonces, se ha venido viviendo eso trayectoriamente, como si fuera una rueda dando vuelta, que aún en nuestra actualidad hay casos que padres o madres se hacen responsables de una tribu y sin ser de ellos. Otro conocido se hizo cargo de otra mujer con niños y yo me sorprendo porque cómo Dios puso amor en para hacerse cargo de todos estos niños cuando no son de Él. Pero lo sorprendente es que cómo Dios pone el amor en esas personas aún hasta para cambiar su vida que llevaban errónea para una vida mejor, para convivir con unos hijos que no son de ellos. Pero ahí es Dios que pone el amor en ellos y pone las ganas de hacerlo, de hacer algo y de proyectarte a algo nuevo que es algo nuevo para ti y ni siquiera esas personas tuvieron la dicha de engendrar a esos niños o a esas niñas como le pasó a José. Ahora, José le tocó criar al Hijo de Dios y formarlo, enseñarle. Tal vez a mi papá, si le hubiera tocado estar con mi hermana y tenerla al pie, abrazarla en la casa junto con nosotros, a lo mejor ella hubiera sido criada por mi papá y que hubiera sido una pastora, que hubiera sido una mujer usada por Dios. Entonces pienso que mi papá se sentiría orgulloso de tener a una mujer que él no engendró, pero crió, pero se da cuenta él al verla que la hizo para algo bien, que la proyectó a algo bien. Entonces pienso que de todos nosotros a José, pienso que redactamos el mismo papel que José hizo, porque aún dice la Biblia que cada uno de nosotros somos imagen y semejanza de Dios, de Cristo.
Entonces, cuando usted guía a una persona que no es nada de usted, no lleva su sangre de usted, de nosotros, estamos haciendo un trabajo importante también que tiene sentido en la tierra, pero tiene un zumbido más fuerte en el reino, porque es algo tan precioso que estaría uno haciendo. Incluso yo he pensado si en un futuro, como solo tenemos a Daniel y a Daniela, y si queremos adoptar y podemos adoptar, adoptamos un niño o una niña en adopción. He pensado eso para un futuro, ya cuando tenga yo 50 años o 40 años. Déjale pregunto al hermano Juan, quería saber, por ejemplo, desde su punto de vista, hermano Juan, supongamos que a usted le hubiera, no sé, tocado el papel de José, ¿no? Estamos hablando en esta noche, de qué papel desempeñaba José en la vida del Señor Jesucristo, ¿no? Supongamos que a usted le hubiera tocado ese escenario, ¿no? Hubiera tomado su rol como padre, pero supongamos que, no sé, su prometida, ¿usted cuántos años tiene, hermano Juan? 43. 43, ok. Bueno, usted tiene 43 y su prometida tiene, no sé, 17 años, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Ya sé que ya está casada, tiene esposa, no vayan a coscorronear por ahí. No, pero o sea, es un escenario. No tan solo le serviría de ejemplo como padre adoptivo, terrenal, al Señor Jesucristo, pero ¿qué otro papel piensa que iba a desempeñar con una mujer joven? Pues yo pienso que al momento, cuando pasa algo así, como decía el pastor, sería algo muy difícil, pero igual hay un compromiso que hay que sacarlo. Entonces, cuando hay ese compromiso, te envuelves en él. Y cuando te envuelves en ese compromiso, tú eres parte ya de eso, aunque tal vez no lo tomes en ese momento con madurez, porque te vas a enojar, porque que alguien te diga de eso, vas a decir, hey, ¿qué onda? Aquí hay algo mal, ¿no? Pero como tú estás ahí en ese hogar, por decirlo así, entonces tú vas a tomar las cosas con una responsabilidad, porque desde el punto de vista, si tú sabes que hay una familia ahí, entonces tú sabes que vas a tomar una responsabilidad, porque si eres el que trabaja en la casa o cualquier cosa, tú tienes una responsabilidad que tienes que sacar a esa familia adelante. Ahora, no era fácil, porque como dice el pastor también, saber que estaba alguien ahí que no sabía ni qué había pasado, y como dicen, decían que tal vez se habían enfermado, tal vez no. Estuvo 33 años y medio aquí en la tierra, el Señor. Entonces, cuando él fue chiquito, es como cualquier niño se enferma, ¿no? Entonces, José tuvo que tomar esa responsabilidad, porque cuando alguien se enferma, yo, por ejemplo, mis hijos se me enferman y yo ando preocupado por ellos. No hay ni qué hacer, porque ya está la niña que viene y me dice que le duele algo y que le duele acá. Entonces, yo en este ratito me trasladaba yo hacia allá y yo decía, es que por más duro que tenga el corazón el hombre, en esos momentos siempre te van a tocar. Y no se diga siendo niños, te van a tocar, porque hay un bebé y te va a tocar. Entonces, por medio del sentimiento de ese niño, me imagino que José tenía que acceder, aunque hubiera una duda en él, tenía que acceder a hacerlo mejor como padre. Hasta como cuando dicen que se le apareció el ángel, pues ahí ya tuvo que haberle aclarado las dudas. Y aún todavía le aseguro que todavía duró tiempo todavía con su mente pensando que será cierto o no será cierto, ¿verdad? Porque será o no será. ¿Usted cree que no haya pensado eso? Tuvo que haberlo pensado. O sea, como humano tuvo que haberlo pensado. O sea, José estaba lastimado en sí por dentro. Él estaba lastimado, pero él se estaba haciendo fuerte porque había un bebé ahí que él sabía que se tenía que ser responsable por él. Entonces, nosotros como padres o como cabezas del hogar, siempre te vas a hacer responsable de alguien que está en tu casa. Y también aparte de eso, mientras estaba platicando esto ahorita, me ponía a pensar, ¿no? También tiene una madre joven, ¿no? Porque si se dice que tenía entre, no sé, 16 o 14 o 17 años, no se sabe la edad cierta, pero también era una madre joven, ¿no? Yo tuve mi primera hija a los 19 años, ya para los 20 casi, y yo no sabía qué hacer.
Entonces, me imagino que también para él también era no tan solo de enseñanza hacia él, hacia un nuevo bebé, pero también hacia una madre joven, ¿no? ¿Cómo piensa usted que también cómo le venía eso en la mente a José en esos momentos, ¿no? Porque acuérdese también que no tan solo fue de que nació el Señor Jesucristo y ya vivieron un hogar felices hasta que Él empezó a dar sus enseñanzas, sino que también está esa parte de la Biblia donde tuvo que correr de un lado a otro, ¿no? Porque venían matando a todos los niños y antes no era de que voy a agarrar mi troca y voy a echar las cosas y me voy a ir, ¿no? O sea, eran distancias, me imagino yo, que mucho más grandes, tal vez en el frío, tal vez en el calor, y con un bebé pues no sería fácil, ¿no? Pues no era fácil, pero ahí lo que pasa que José era el maduro y ella era inmadura porque era una jovencita pequeña que no tenía la suficiente edad para pensar. Entonces ahí prácticamente volvemos a lo mismo, el que era cabeza de hogar era José. Por eso es que José tenía que correr para un lado y para otro y aún tenía que arrastrar con ella, porque si no lo hacía él, nadie lo iba a hacer. Tal vez ella en su pensamiento, como joven, se podía quedar ahí. Entonces él era el que tenía que jalar a todos. Él era el que llevaba la carreta en todo. ¿Quién otro? Entonces él tomó su responsabilidad como padre. Maduramente, él pensó, maduramente dijo, esto me toca a mí, este paquete sea de quien sea, pero yo me lo llevo. O sea, no había para dónde ganar. O sea, si, por ejemplo, sale una persona, una jovencita ahorita embarazada, le vale, a veces, ¿verdad? Pero si dentro de esa casa hay una persona que es responsable, se agarra a esa niña y le dice, espérate, ¿para dónde vas? No te va a valer, te tienes que hacer responsable de las consecuencias que tú cometiste. Entonces, por medio de otra persona se hace responsable. Eso fue lo que pasó con José. Ok, estás así, 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 pasó esto y esto, ahora vamos a sacar a este niño adelante. Yo te voy a ayudar, pero tú tienes que seguirme a mí. Entonces te lo tuvo que haber llevado, por ley. Porque ella era irresponsable, porque era inmadura, pues. Comparándose con la edad, era inmadura. Tal vez no irresponsable, sino que le faltaba un poquito más de madurez, ¿verdad? Madurez, ¿Verdad? exacto. Pues Sí, porque sí, sí. era, aunque la Biblia no nos da la edad específica de ella, se cree, ¿verdad? Según dicen los comentaristas, que ella tenía entre los 14 a los 17 años cuando eso pasó. Ahora, para que Dios la haya escogido a ella, es porque tenía había algo especial en ella. O sea, Dios nunca va a pedirte algo que tú no puedas hacer o puedas llevar. Aquí en Lucas, sobre hablando de Elizabeth y Zacarías, que Zacarías era sacerdote, presentaba a la ofrenda ante el altar, y Elizabeth era prima de María. Entonces, cuando el ángel visita a María para decirle que iba a concebir del Espíritu Santo, el ángel le dice que Elizabeth ya tenía 6 meses de embarazo cuando el ángel visitó a María. O sea que Juan el Bautista ya estaba por 6 meses en el vientre. Y entonces por eso decíamos que María y José venían de ese linaje de un sacerdocio que conocían la palabra, conocían la verdad, tenían el entendimiento de que Dios era el Todopoderoso y lo sigue siendo. Pero ¿por qué Dios se fijó en Elizabeth y Zacarías? Porque Elizabeth era estéril y a él le plació posicionar a Juan el Bautista en el vientre de Elizabeth. Y de esa manera, pastor, podemos ver que cómo Dios, en su infinita misericordia, cada día va trabajando con nosotros para ver y entender sus planes y sus propósitos perfectos, como lo que decimos de José, que la gran responsabilidad, lo que dijo usted que salió para Egipto, que José era mayor y María era sometida a Dios y sometida a su esposo, obedecía. Y la puntuación es cómo Dios, nosotros a veces no entendemos, pero Dios en la intimidad de nuestro sueño nos trae al convencimiento de hacer lo que es bien para nosotros. Porque no se le apareció a José, no se le apareció
así persona a persona, haz lo que te estoy diciendo, sigue estas ordenanzas, sino a través del sueño trajo al convencimiento a José de que tenía que aceptar a María y también que tenía que huir rumbo a Egipto porque ya venía la persecución hacia los niños. Entonces, como lo que dice usted, que no tenían la gran camioneta, no tenían nada, sino que con lo que tenían agarraron y huyeron para salvar la vida de Jesús. Entonces, era un caos. Caigo en el razonamiento que era un caos porque estaba siendo el pueblo de Israel oprimido por el imperio romano y estaban llegando los acontecimientos que iban a ocurrir para ese tiempo y era un caos en el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué era lo que el pueblo de Israel esperaba para esos tiempos? Era aquel Mesías que iba a venir y que los iba a rescatar, que los iba a salvar en ese momento. Y el pueblo de Israel esperaba un gran hombre, con un gran imperio, con un gran ejército. Pero a Dios le plació poner a Jesús en el vientre de María para traernos salvación no solamente a esos pobladores de Israel, sino a toda la humanidad por medio de él. A toda la humanidad. Y yo quisiera cerrar este punto con todo lo que hemos hablado, diciendo lo siguiente. Así como María y José tuvieron la gran responsabilidad de cargar con el Salvador de toda la humanidad, engendrado por el Espíritu Santo, también a nosotros, Dios, a través del Espíritu Santo, tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, en nuestro ser. Y qué tan importante que de nosotros depende divulgar el mensaje de salvación para aquellos que necesitan ser salvos. Entonces, estamos embarazados de la salvación de Jesús para hablarle a los demás. Ahora, esa es la responsabilidad que nosotros tenemos. ¿Cómo hablamos de este Jesús? ¿Cómo entregamos esta salvación, este mensaje de salvación a los demás? O sea, Dios nos confía a nosotros, a su Hijo, para que nosotros lo compartamos con los demás. Y eso es lo que vivió José y María, es lo que hoy vivimos nosotros. Ahora, ¿cómo nosotros estamos actuando ante tan semejante responsabilidad? ¿Estamos siendo responsables para divulgar a este Jesús que llevamos dentro de nosotros? ¿Estamos siendo responsables para cuidar de este Jesús que se nos ha dado? ¿Estamos siendo responsables nosotros con la asignación, la tarea? O sea, no hay mejor acto de amor que saber que Dios confió en nosotros para darnos a su Hijo, para salvarnos, para que nosotros podamos compartirlo con los demás. Y esa es la responsabilidad, haciendo el cierre de todo lo que ellos vivieron. Nosotros somos los María y los Josés, tal vez de este tiempo, donde tenemos que cuidar de ese Jesús, compartir de ese Jesús, compartir las buenas nuevas de salvación para que otros sean salvos. Hermanos, no hay que esperar que un ángel o que el mismo Dios descienda. Ya Dios ya vino, ya ángeles aparecieron. Ahora nos toca a nosotros. Nosotros somos los delegados, la responsabilidad de compartir este mensaje. Entonces, que esta historia nos enseñe la importancia de compartir a Jesús en nuestro corazón y de cuidar todo lo que Dios nos ha dado. Así que le invitamos a todos los que puedan estarnos viendo, que Jesús no solamente se celebró ahorita que pasó Navidad, que nació, sino que pasó después. Porque lo que viene después de eso es lo que verdaderamente es importante, ¿verdad? Celebramos que Jesús nació, pero
Acabamos de terminar nuestra enseñanza de hoy. Estábamos leyendo Mateo 1, empezando desde el versículo 16. Tocamos algunos puntos importantes de la historia básica de José. Nos gustaría que nos acompañaran en la otra transmisión. ¿Por qué? Porque tenemos un mensaje para los papás, un mensaje de suma importancia para los papás, ¿verdad? Así como el papel que le tocó a José asumir en esos tiempos donde iban a ser el Salvador, que traería redención para todos nosotros. Pero no tan solo hablamos de eso, sino también hablamos de la importancia de la mujer y el rol que le tocó asumir a María en esos tiempos, ¿verdad? Que fueron muy difíciles. Pero si ustedes se quedan en nuestra transmisión, van a aprender un poquito acerca de eso. Así que acompáñenos. Esta fue la primera parte. Vamos a tener una segunda parte donde vamos a hablar un poquito de cómo aplican esas enseñanzas hoy en nuestras vidas. Así que los esperamos en nuestra próxima parte.